inciso A, que es multiplexor de 8 a 1 con entrada de habilitación. En pantalla se puede ver la tabla de verdad. El E es el habilitador, que si está en 0 no importa la combinación de los selectores, la salida siempre va a ser 0. Cuando el habilitador esté prendido, depende de la combinación de los selectores. En este caso se puede observar que si es 0, 0, 0, la salida va a ser I0 y así correspondientemente con las diferentes combinaciones de los selectores. En el multisim podemos apreciar que están los switches de los selectivos, las entradas que van de I0 a I7 y el enable, que en este caso está prendido. En la parte interna del multiplexor tenemos las entradas de los selectores, las entradas de I0 a I7 y el habilitador, que en este caso es el N. El circuito está compuesto por 8 ANDs y un OR, que es donde se acumulan las salidas de los AND para poder tener solo una salida. En el completo, la salida está puesta a una resistencia que está en un LED. Dependiendo de la combinación, si la salida seleccionada en entrada es la correcta, se va a prender el LED. En este caso, tenemos el habilitador prendido, los selectores están en 0, 0, 0 y seleccionamos la entrada I0, por lo cual la salida corresponde a I0 y el LED se prenderá. En dado caso de que la entrada sea I2 o I5, no importa, el LED no va a prender porque no es la correspondiente. Para realizar el código en Quartus, empezamos con el multiplexor de 8 a 1. En este caso, primero ponemos las tres diferentes entradas, que es el habilitador con una E, los selectivos que estamos diciendo que son 3, por eso se pone de 0 a 2, y las entradas que son 8 y se pone de 0 a 7. En la salida solo tenemos una, que es la Y, pero en vez de while ponemos rec porque estamos utilizando el módulo always. Para el módulo always concatenamos la entrada del enable con los selectivos. En primera instancia estamos diciendo que no importa la combinación de los selectivos, si el enable está apagado, nuestra salida va a ser 0. En cambio, cuando nuestro selectivo esté prendido, dependiendo de la entrada, de los selectores, de la combinación de los selectores, va a ser la salida correspondiente. En el código general ya tenemos puestos las salidas de los displays, que en este caso pues no nos van a servir, la de los LEDs, las entradas de los switches y los pines del Arduino. Llamamos al multiplexor de 8 a 1 y en este caso al habilitador le asignamos el pin del Arduino número 3, a los selectores los pines del Arduino del 0 al 2 y a las entradas, que son 8, se le ponen los switches de la placa que van de 0 a 7 y a la salida le ponemos el LED correspondiente, que es el 0. A continuación veremos un ejemplo. Bueno, pues ahora vamos a ver el funcionamiento del código del inciso A, que es un multiplexor de 8 a 1. Tenemos aquí los tres switches de selección y el switch el habilitador. Vemos que si el habilitador está apagado, no importa la combinación que tengamos en el selector, el LED no se va a prender por más que movamos las entradas. Al momento de tener el habilitador prendido, va dependiendo de la combinación. Si el switch de entrada está arriba, se prende el LED. Si uno diferente está prendido, no se va a prender. Por lo cual, en este caso les vamos a mostrar la combinación del número 5. Se va a prender el switch número 5 y el LED se prende. Para el inciso B creamos un demultiplexor de 1 a 8.
Un demultiplexor es un circuito combinacional que tiene una entrada de información de datos D y n entradas de control que sirven para seleccionar una de las 2 a la n salidas y en su salida muestra el dato que presenta en la entrada. Para denominar a los demultiplexores se hace referencia a su número de entradas y salidas de datos que tiene. Para iniciar, introducimos en nuestra tabla de verdad con la letra I, que viene siendo nuestra entrada, y un habilitador que se muestra como la letra E. También incluimos 3 selectores S0, S1, S2, que esto será quien nos dé las combinaciones para que nuestras salidas se activen correspondientemente. Por ejemplo, cuando su combinación sea 11001, la salida activada será Y1. Cuando el habilitador o nuestra entrada I estén deshabilitadas, nuestras salidas estarán obligadas a estar apagadas. Para la realización de nuestro circuito de multiplexor, introducimos nuestra entrada como también el habilitador y utilizamos nuestros selectores S0, S1 y S2 que irán negados hacia nuestras compuertas AND para que de acuerdo a nuestra combinación encienda una de las salidas correspondientes y en ellas tendrán en su salida una resistencia ya que ésta será conectada a un LED. Para esta parte del circuito concatenamos nuestro habilitador y nuestra entrada con un switch para demostrar cuando esté habilitado o no. Y estos se conectan a un deep switch que es donde serán los selectores. Y ahí haremos las combinaciones para nuestras salidas como se había explicado antes. Al introducir la combinación deseada, este prenderá su LED correspondiente. Es decir, si la salida es 11101, este encenderá la salida I5. Y cuando apagamos la entrada o el habilitador, apagaría los LEDs. Para la realización del código en cuartos del demultiplexor, iniciamos declarando nuestras variables de entrada con un input wire, las cuales son las de nuestro habilitador y nuestra entrada. También conectamos los selectores, que estas serán los de 3 bits. Y nuestras salidas se nombrarán con la letra Y, que van a ser 8 variables. Una vez declaradas las entradas, comenzamos utilizando nuestro módulo Always, donde concatenamos las variables de nuestro habilitador, la entrada y los selectores. Una vez hecho eso, introducimos en nuestras diferentes combinaciones de nuestra tabla de verdad para que muestre los resultados solicitados. Para el código principal activaremos los switches, LEDs y nuestro display de 7 segmentos que se usarán a continuación. Luego declaramos en nuestro demultiplexor como se muestra en la imagen y en él vamos a activar nuestro habilitador al switch 9, nuestra entrada al switch 8 y en los selectores serán correspondientes a los switches del 0 al 3. Y en nuestra salida colocaremos los LED como se muestra en la imagen. Ahora vamos a ver el código del inciso B, que es un demultiplexor 1 a 8 con entrada de habilitación. En este caso, esta es la entrada de habilitación y este es la entrada 1 y los 3 selectivos. Por lo cual, si el habilitador está prendido pero la entrada apagada, no importa cuál sea la combinación del selectivo, no se va a prender ningún LED. Cuando la entrada esté prendida pero la habilitación está apagada, no importa la combinación, no se va a prender ningún LED. Cuando ambas están prendidas, vemos que la combinación va a ser 0, 0, 0, se prende el LED 0. Si la combinación llegara a ser 1, 1, 0, se prende el LED 0. Al igual que si tenemos la combinación 0, 1, 0, se prende el LED 2. Este es el inciso C de la práctica 7. Este consiste en realizar el siguiente sistema de monitoreo, el cual debe permitir observar el estado en el que se encuentran ciertas puertas y a su vez nos debe mostrar en un panel de control representado cada puerta con un LED diferente. Este sistema se debe realizar con el menor número de cables posibles, es por eso que se debe realizar con multiplexores y demultiplexores. Para este problema se nos pide que controlemos 8 compuertas, es decir, 8 bits de entrada. Por ende necesitaremos utilizar un multiplexor de 8 a 1 y de igual manera un demultiplexor de 1 a 8. Además de
Además de esto, sería preciso el poder utilizar un reloj como contador para controlar los bits de selección de ambos circuitos, pero para este caso utilizaremos únicamente switches para controlar su valor. Recordamos que al tener un reloj que controla el valor de los bits de selección, este nos permitirá realizar cambios entre las entradas y las salidas a una gran velocidad, dando la ilusión de que estos están siendo monitoreados al mismo tiempo. A continuación, empezaremos por asignar los 8 bits de entrada a nuestro multiplexor. Seguido de esto, conectaremos los bits de selección y por último el enable. Después de esto, conectaremos nuestro demultiplexor conectando el bit enable al mismo del multiplexor. De igual forma, conectaremos los mismos bits de selección del multiplexor. Por último, conectaremos los LEDs a la salida del demultiplexor y la entrada del demultiplexor a la salida del multiplexor. Ahora pasaremos a ver la implementación de este sistema en la tarjeta. Para este código únicamente utilizaremos los bloques de circuito utilizados en los dos incisos anteriores. Primeramente necesitaremos utilizar los switches de la tarjeta más algunos extras, por lo cual activaremos los pines de Arduino para completar los pines necesarios. De igual manera necesitaremos 8 LEDs para las 8 salidas. Por último utilizaremos un display de 7 segmentos para hacer más fácil la visualización de la combinación actual de los bits de selección. Primeramente, y como vimos en la simulación, llamaremos al bloque del multiplexor al cual conectaremos la entrada enable y las 8 entradas I0 a I7 que representan las puertas. Seguido de esto conectaremos los 3 bits de selección. Por último conectaremos la salida a una variable auxiliar. A continuación llamaremos al bloque del demultiplexor y de igual manera que en el anterior conectaremos los mismos bits de entrada que en el multiplexor para el enable y los bits de selección. Para la entrada conectaremos la variable auxiliar, por lo que conectaremos la salida del multiplexor con la entrada del demultiplexor. Por último, las salidas de este bloque irán conectadas a 8 LEDs de la tarjeta. Por último, a modo de ejemplificación, utilizaremos uno de los decodificadores utilizados en prácticas anteriores, el cual conectaremos como normalmente. A su entrada digit concatenaremos un 0 fijo con los 3 bits de nuestro selector. Así se mostrará de manera más visual a cuál entrada y salida se está atendiendo. Ahora se va a explicar el correcto funcionamiento del código del inciso C, que es la implementación de un sistema básico de monitoreo de seguridad. Para empezar necesitamos los 8 entradas, que son los primeros 8 switches, y 8 salidas que corresponden a los primeros 8 LEDs. El habilitador va a estar prendido para todo el circuito. Estos 3 switches de selección se pueden poner en un sistema de reloj, pero como mencionó mi compañero anteriormente, no lo tenemos y se van a hacer las combinaciones a mano. En este caso, empezamos con la combinación del número 5 que vemos aquí. Y la entrada del switch 5 corresponde a la salida del LED 5. Si hacemos la combinación 7, prendemos el switch 7 y se ve que se prende la salida del LED número 7.